Hermano, y ahora vamos a la parte del mensaje. Vamos a estar hoy culminando el capítulo 6 de Juan en el versículo del 60 al 71. Pero hoy, para contexto, quiero comenzar leyéndoles del versículo 52 en adelante para que podamos entonces caer en sintonía con lo que estaba sucediendo en los versículos previos a esto. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo en el versículo 52 al 59 y después vamos del 60 en adelante. Dice: los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este uno de los 12 lo iba a entregar. Esto es palabra de Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. El puritano John Owen dijo las siguientes palabras: las palabras de Cristo son espíritu y vida, deben ser abrazadas con el corazón y el alma, como el mismo aliento de nuestra existencia espiritual. No hay nada más cierto que estas palabras. Sin embargo, muchas personas no pueden creer declaraciones como esa y simplemente se niegan a escuchar de la palabra de Dios porque piensan que puede ser pérdida de tiempo. En nuestra cultura hispana hay bastante respeto por Dios y la iglesia. Tenemos este estigma que todo es santo y hemos ido quizás cuando niños a la iglesia 1 o 2 veces y damos por cierto de que somos cristianos. Lo que se convierte en una piedra de tropiezo porque piensan que están en Cristo porque fueron a la iglesia cuando niños y no es así. Créame que quisiera estar equivocado en eso, pero si eso no tuviera algún tipo de importancia o implicación para la eternidad, pues ¿para qué invertir tiempo? Sería ilógico invertir tiempo y pregonar la verdad acerca de Cristo y la salvación si no fuera verdad. No obstante, esto es un tema verdadero y de extrema urgencia, de vida o muerte espiritualmente hablando. Es clave que la verdad se pregone, aunque las personas piensen que son palabras duras e insensibles para los demás. Que la cruz es una ofensa para muchos, hermanos, pero hay que predicarla con amor porque es la única que puede salvar a todas las almas. Para muchas personas el cristianismo es algo místico. Para otros es la realidad de que Dios en su soberana gracia nos ha salvado y nos ha dado vida nueva en Cristo inmerecidamente. Es lamentable ver cómo muchas personas toman las palabras de la Biblia que son más suaves. Simplemente pues esas son las que aplican, las que viven, las publican en las páginas sociales porque quieren sentirse bien. Y no hay nada mal con eso, porque queremos la Biblia por todo, ¿no? Queremos desde el principio al fin. Sin embargo, hay declaraciones que la Biblia hace que no son tan populares en Facebook, o las ponemos como el banner en nuestro teléfono cuando lo abrimos. Un ejemplo de ellas es las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿O qué tal las palabras de Pablo a los romanos en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Pocas veces queremos identificar esos versículos con nosotros. Y en el día de hoy, como leímos, vamos a explorar cómo esta interacción de Jesús con los discípulos nos va a llevar a ver las dos clases de discípulos que hay. Porque hay dos aquí. Y cómo las palabras de Jesús son el aliento de vida eterna que todos necesitamos. Y lamentable, muchas personas, al igual que los discípulos, huyen de ellas en vez de correr hacia Él. Muchos templos están llenos porque le dan agua con azúcar. Pero son pocos los que quieren buscar a Dios por lo que Él es, palabras suaves y palabras duras. En el día de hoy vamos a considerar dos paradas principales en nuestro tiempo juntos. La primera parada va a ser, hermanos, del versículo 60 al 65. Vamos a ver la verdad que muchos no pueden creer. Vamos a ver cómo estos discípulos, como leímos, ellos escucharon las palabras del Señor y se frisaron. Y luego del versículo 66 al 71, mis estimados, vamos a ver la reacción de los discípulos a las palabras de Jesús. Porque hay una reacción como acabamos de leer. Es por eso que nuestro tiempo de hoy, hermanos, les he titulado ¿A quién iremos? Palabras que edifican o dividen. Lo he titulado así, mis estimados, porque como vamos a ver, las palabras de Jesús en la sinagoga crearon una reacción adversa en los discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos aquí hemos recibido o escuchado verdades que no podemos creer? Entonces eso nos lleva a la entrada principal de nuestra primera parada del día de hoy, la verdad que no muchos pueden creer. Como dije, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes hemos escuchado y recibido verdades, las cuales son difíciles de creer. Realidades que nos llevan a decir, esto no puede ser verdad. Sin embargo, lo son. Hasta ese punto Jesús ha sido seguido por muchos. Lo buscaban para recibir más alimentos. Saben que Él hizo más pan y más peces y comieron miles de personas. Y lo estaban buscando todavía porque vieron que Él hacía esa señal. Ellos querían algo de Cristo. Una y otra vez en este capítulo 6, que ha sido bastante extenso, he preguntado varias veces, ¿por qué sigues a Jesús? Esa es una pregunta que solo usted se puede contestar. Yo se la contesté al Señor cuando estaba en mi estudio. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque he querido dirigir nuestra atención al motivo y propósito de por qué buscas a Jesús. ¿Lo buscas porque necesitas algo de Él? Les recuerdo, hermano, que Jesús no es un amuleto de la buena suerte. Jesús no es un genio en la botella que te concede todos tus deseos. Jesús es el Hijo de Dios, quien ha estado con Dios siempre, es decir, Jesús es Dios y Él siempre ha existido porque Él es Dios. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Jesucristo vino con un propósito y fue para redimir un pueblo que está perdido y en necesidad de un redentor. En los versos a continuación, el apóstol Juan nos narra lo que aconteció luego de que Jesús enseñó en la sinagoga y cómo las palabras que Él compartió causaron incomodidad en muchos de los que estaban allí. Palabras de Jesús se convirtieron en una verdad que no muchos podían creer. Versículo 60 del capítulo 6 nos habla de esa dura declaración que hablan los discípulos. Dice, pero por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Es muy común escuchar quizás de nuevos creyentes cuando están empezando a leer la Biblia, escuchan sermones y dicen, wow, estas palabras de la Biblia y sus demandas son fuertes. Es difícil entenderlo y poder hacerlo. Sin embargo, según el tiempo va pasando y la persona madura en su fe, esas palabras duras se convierten en un himno para el alma porque buscan de Él el aliento de las Escrituras. Sabemos que esas palabras fuertes de Jesús no son un insulto, sino son la verdad que confronta nuestro pecado. Entonces quiero comenzar con proveerles lo que es un discípulo a manera de revuelo. La palabra discípulo en el griego es la palabra mathetes y significa un pupilo o un estudiante, lo cual en el contexto de nosotros en la iglesia, un discípulo es un estudiante de la palabra de Dios. En esa palabra es donde aprende las doctrinas, aprende todo lo que Dios ha dicho y aprende de Jesús, aprende del pecado, aprende de la salvación,
conoce la historia completa de la redención. Ahora bien, no todo aquel que sigue a Jesús es discípulo legítimo de Él. Me explico. Muchos siguen a Jesús porque posiblemente creen que en Él es, que piensan quién es Él. Oh, sí, Él es Jesús, hay que venerarlo. Y piensan que se pueden beneficiar de Él. Dicen, yo quizás voy a la iglesia, voy a dar $10 en la iglesia, voy a ayudar a los que están aquí para que Dios me beneficie. Sin embargo, no son cristianos. Es decir, estos discípulos que son así no han sido transformados por la fe en Cristo Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es alguien que lo sigue como su Salvador y vive para obedecer sus palabras. Porque si eres un estudiante de tu maestro, lo mínimo que tienes que hacer es obedecer las palabras de tu maestro. Porque si no obedecemos las palabras del maestro, estamos en desobediencia a nuestro maestro. Y si somos cristianos, quiere decir que seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo, no es que Él es un GPS, Él es nuestro líder espiritual que dio su vida en el madero para que nosotros podamos tener vida por medio de la fe. Por ende, nosotros seguimos todas las enseñanzas de Él. Piensen en esto brevemente. Un discípulo de Cristo debe ser obediente a todas las palabras de Jesús. Y muchos de nosotros no lo somos. Es triste ver en general en la iglesia, y digo la iglesia con la letra I mayúscula en todo el mundo, cómo algunos cristianos se convierten en expertos críticos de otros hermanos en la iglesia y en la fe, olvidando que también fallamos. Tomemos como ejemplo los mandamientos de Jesús: amarnos los unos a los otros. ¿Amamos a nuestros hermanos en la fe, sea aquí o donde fuera? Llevar las cargas de los demás. ¿Llevamos las cargas de los unos con los otros? ¿Pasamos esta dificultad con los hermanos que ellos tengan? ¿Oramos con ellos? ¿Pasamos el Niágara en bicicleta con ellos, como decimos en español? Oramos los unos por los otros. Nos preocupamos por el dolor del vecino. Compartimos, decimos, necesito que ores conmigo. Oramos los unos por los otros. Buscamos en mantener la unidad los unos con los otros. Esas son palabras de Jesús. Y si yo o cualquier persona en el mundo que es cristiano no tratamos de obedecer eso, estamos viviendo ¿cómo? En desobediencia. Entonces, a veces uno se puede preguntar, ¿cómo se puede ser un mejor discípulo de Cristo entonces? Bueno, comencemos con obedecer las palabras de Jesús en la Biblia. Comencemos con obedecer la palabra de Dios. Debemos de dejar a un lado quizás la pereza de no leer la palabra. Tenemos que leerla para que sea ella la que nos construye. Tenemos que dejar a veces nuestro orgullo al lado y amar a nuestros hermanos, no basándonos en nuestros propios criterios, sino basándonos en las enseñanzas de Jesús. Recuerda que en ocasiones hacemos cosas que no merecemos que Dios nos ame ni nos perdone. Pero sin embargo, Él dio a su Hijo por nosotros. Yo quiero que ustedes piensen cuál ha sido la peor cosa que ustedes han hecho, que si Dios se entera, usted le da vergüenza. Cristo lo pagó por usted en la cruz. Algo que si alguien lo escucha, se sonroja a usted. Algo que si sus hijos saben que usted lo hizo, usted le daría vergüenza. Eso lo perdonó Dios. Entonces, no podemos coger la Biblia como un rompecabezas. La Biblia es todo o nada, hermanos. Y tenemos que hacer las cosas que se nos hacen difíciles. Es como nos van santificando. Porque Dios no nos está añadiendo algo que ya teníamos bueno. Nosotros estábamos quebrantados y perdidos. Él nos alcanzó, nos salvó y por medio de su palabra nos está lavando porque estábamos enlodados. Hermano, recordemos las palabras del apóstol Juan en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así se amen los unos a los otros. Dice Juan aquí que eran, en el versículo 60, eran muchos discípulos, no eran 2 o 3. O sea, podemos pensar que toda la masa de personas que lo estaban siguiendo, podemos decir desde que Él convirtió más pan y más pescado para que todos los miles de personas comieran, lo venían siguiendo porque querían más, tenían hambre. Muchos, no eran pocos, pueden haber sido cientos o 1000, eran muchos. Juan especifica que eran muchos porque eran bastantes. Esto nos deja ver
¿Cómo fue la reacción negativa de los discípulos, muchos que lo seguían? Porque eran muchos, las masas estaban yendo. Todas las masas estaban yendo hacia allá porque podían recibir algo de Jesús. Vamos, que Él tiene pan del bueno, tiene pan francés calientito. Él tiene mi pan favorito, vamos allá que nos va a dar más porque ya le dio a miles, nos va a dar de nuevo. Vamos, que Él está haciendo milagros, Él necesita un milagro, que Él me haga un milagrito porque yo estoy atrás. Pero luego dicen, mire cómo fue que dijo, dura es esta declaración. La palabra dura en su idioma original significa áspera, fuerte, violenta. Ellos estaban diciendo, mira, eso que tú estás pidiendo, eso suena fuerte. ¿Cómo así? No es que era difícil de entender, es que era algo duro de comprender. ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esa aquí, como lo leímos en el versículo 53 a 54? Dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Ellos oyen esas palabras y dicen, oye, pero tú me estás llamando al canibalismo, ¿qué es esto? Estas son palabras duras de entender. Pero Él no estaba haciendo referencia a comer su cuerpo literalmente o tomar su sangre, que eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque no podemos olvidar lo que Jesús les dijo en el versículo 51. Él les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Hay que creer en quién es Cristo. Él les estaba pidiendo a ellos, creen en las palabras que yo les he estado diciendo. Ellos lo vieron hacer las diferentes señales. Hermano, ningún mago iba a hacer toda esa cantidad de panes. Ningún mago iba a estar sacando gente del piso que no podían andar y todas las señales que no conocemos. Ellos tenían un entendimiento. Esto tiene que ser Dios. Y Él lo estaba diciendo claramente. Entonces, estos discípulos estaban dudando de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ellos no estaban parados donde tenían que estar parados. Jesús estaba haciéndole referencia al sacrificio de su propia vida. Dice, mira, yo voy a dar mi vida por ti. Créelo, cree en mí. Yo soy el que el Padre ha enviado. Entonces, debido a eso, las palabras de Jesús a ellos eran una verdad que ellos no podían comprender. Jesús los estaba llamando a creer en Él, que Él es el pan de vida, el cual es consumido por medio de la fe. Como único el pan puede ser efectivo en nuestro cuerpo es si lo consumimos. Y Él los estaba llamando a creer esa verdad. Jesús sabía que los discípulos estaban murmurando, Él tiene omnisciencia, Él sabe que estaban hablando de todas esas palabras, que, oye, pero será en realidad lo que Él está hablando. Pero luego Él les habla mejor aún en el versículo 61 y 62 acerca de la ascensión del hombre, cuando Él dice, pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Porque si piensan que tomar y comer de Jesús estaba fuera de orden y estaba mal, ¿qué tal si lo ven ascender de nuevo a donde Él vino? Jesús les responde con la pregunta, ¿esto los escandaliza? ¿En serio? Es lo que quiere decirle, que las palabras que yo les estoy diciendo son piedra de tropiezo para ustedes. Y Jesús le añade otra pregunta, ¿qué si ven el Hijo de Dios ascender? Yo quiero que desempaquemos este verso un poco porque la palabra ascender aquí nos está llevando al capítulo 3 de Juan, versículos 14 y 15. Cuando Jesús le dice lo siguiente, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre. Esto fue en la conversación de Jesús con Nicodemo, para que todo aquel que cree tenga en él vida. Entonces, esa palabra es la misma utilizada aquí, está haciendo una referencia al número 21 del 4 al 9. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo mordido por las serpientes que Dios les envió, porque ellos estaban murmurando y haciendo de todo, ¿por qué nos sacó y estamos en el desierto? Ellos estaban siendo mordidos, se morían. El Señor le dice a Moisés, mira, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, que se pare enfrente de la serpiente de bronce en el asta, la mire y crea que va a ser sanado. Y esto nos da una visión a la cruz de Jesucristo, hermanos. Todos los que creemos en esa verdad nos hemos parado de frente a la cruz y decimos,
Yo he sido mordido por la serpiente del pecado, tengo ese veneno en mi cuerpo, pero yo sé que por fe en el Hijo de Dios yo puedo ser perdonado y tener vida eterna en los cielos. Y la pregunta es, ¿ustedes creen esa verdad? Amén. Entonces en el versículo 62 Jesús les está diciendo que si no creen en que tienen que comer y beber, o sea que si no creen en que tienen que creer en su muerte en la cruz, tienen que creer en esa verdad que les he estado diciendo. Entonces, ¿cómo van a creer cuando lo vean ascender de nuevo al cielo? ¿Cómo vas a creer cuando lo veas en la cruz? ¿Cómo que el Hijo de Dios lo van a matar para entonces después el ascender? No me hace sentido. Les va a volar la cabeza porque no van a entender cuando vean al Mesías en una cruz, muriendo, siendo enterrado y decir, pero ¿cómo si está en la tumba? Pero Él venció la tumba, la muerte y el pecado al tercer día. Y es por eso que por fe podemos tener vida en el Hijo de Dios. No por más nada. Es por eso que las palabras de Cristo, la palabra de Dios, es importante. Cuando la palabra dice que todos hemos pecado, es 100%. Eso no es una percentila. Cuando la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo porque eso no es opción, nos está llevando a hacerlo. Y estamos viendo aquí hasta ahora que estos discípulos no eran discípulos de verdad porque escuchan a Jesús hablar de algo y porque a ellos no les parece, dicen, me voy. Les pregunto, ¿ustedes dejarían a su familia porque un hijo un día hizo algo que no tenía que hacer? ¿No? Esa es la forma del mundo. Si mi esposa no funciona en el mundo, yo digo, me divorcio y me busco otra. Cuando aquella me haga lo mismo, me divorcio y sigo para el frente. Pero esto no es lo que el pueblo de Dios hace. El pueblo de Dios se une. El pueblo de Dios sufre juntos, regocija juntos, ora juntos, crece juntos, vive juntos, porque en ese tipo de situación el pueblo de Dios crece y por eso es que nos dice, carguemos nuestras cargas los unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Las palabras de Jesús son ciertas. Versículo 38 del capítulo 6 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, le dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió. Pero ellos con todo eso no están agarrando los cómputos matemáticos. Entonces por eso que si una persona no puede creer, no puede ver a Cristo en la cruz, si una persona no puede ver sus pecados y creer que si pone su fe en Cristo Jesús puede ser salvo, va a estar igual que esos discípulos, que cuando oyeron palabras difíciles, porque hay gente que dice, oh, ¿cómo va a ser eso cierto? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los cristianos hablan de que pecado, pecado, pecado y que tú solamente ores y pidas perdón y si lo crees ya basta? ¿Sí? Do you believe it? ¿Tú lo crees? Porque es por fe. Solamente por fe en la obra del Hijo de Dios. Ahora, cabe mencionar que hay palabras y declaraciones en la Biblia que son duras. Porque a veces uno las lee y uno dice, como que el golpe del impacto, uno las está leyendo y uno tiene que echar la Biblia al lado y le dice, Señor, dame un minuto, tiré la toalla, dame una botellita de agua porque esto está fuerte. Sí hay partes que son difíciles de escuchar, sin embargo son necesarias que las escuchemos. Toda persona necesita escuchar la realidad de su pecado y maldad para que entonces podamos comprender el precio que dio Cristo de su vida en la cruz. Esto me recuerda a las palabras de John Bunyan. ¿Ustedes han escuchado del libro El Progreso del Peregrino? Amén. El Progreso del Peregrino tiene el personaje principal, se llama Cristiano. Y dice lo siguiente, a medida que Cristiano caminaba por el camino estrecho, era el peso de las duras palabras de Cristo lo que guiaba sus pasos hacia la ciudad celestial. No es el Dios tiene un plan perfecto para ti. No es mañana tienes la plata y el trabajo que tú quieres, las palabras y el peso de las palabras duras de Cristo los guiaban. Y este pueblo, los discípulos que seguían a Cristo, no pudieron aguantar ni la primera palabra que Él le dio. Entonces, son las palabras de Jesús, es la palabra de Dios el guía en tu vida. Es la Biblia tu GPS.
Es la palabra de Dios tu GPS cuando estás en tu hogar, si eres casado, cómo quieres lidiar con tu esposa. O si la fregaste y no hiciste bien, vas luego y te pides perdón. O con los compañeros de trabajo, o con un sinfín. Es la palabra de Dios tu guía. Porque a veces parece que utilizamos la palabra del Señor como dinero en una subasta. Espérate, esta no, esta sí, esta no. Esta me conviene, déjame ir con esta palabra. A donde mis hijos que están portándose mal, les voy a decir esta. Es todo nada. Todo nada. Si no vas a usar toda la palabra, no uses ninguna. Tenemos que utilizarla todo, lo duro, lo suave y lo amargo. Ahora, yo espero que sí, y confío en que sí, es así con lo que estamos aquí, que la palabra del Señor es la que guía nuestra vida, la que guía nuestras relaciones, la que guía nuestra vida de oración, la que guía todo lo que hacemos. Porque, hermano, solamente la palabra de Dios puede quebrantar una enfermedad que todos tenemos en común en el mundo. Se llama orgullo. El orgullo es un cáncer que no hay quimioterapia que lo mate. Solo la palabra de Dios. Es la única palabra que nos lleva a la humildad. Y es duro. Porque cuando el Señor estamos en nuestro estudio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no buscamos el contexto. Pablo estaba en la cárcel, había sido paliado y estaba a punto de perder su vida. Y él está diciendo a la iglesia en Filipo que ellos lo estaban apoyando como misionero, dándole las gracias por todo lo que habían hecho y que gracias porque volvieron a darle. Entonces él le dice, yo estoy enfrentando mi muerte, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le dan el contexto y lo ponen en el calendario, todo lo puedo en Cristo. Claro, chévere. Pero miremos el contexto. Él estaba regocijándose en el Señor y dándole la gloria a Cristo porque él sabía que lo iban a matar y ya había cogido más golpes que un tambor en un concierto. Queridos míos, el pecado es un veneno mortal. Un muy buen predicador y teólogo americano a quien yo respeto mucho en cuanto a su conocimiento bíblico y teológico, cayó de la gracia, eliminado del ministerio. ¿Usted sabe por qué eso me asusta? Porque es un hombre que está en la palabra todos los días y se resbaló. ¿Qué tal de los hermanitos y hermanitas alrededor del mundo que no están en su tiempo casi en la palabra y están caminando con los 3 versos que se conocen de hace 15 años? Cualquier problema va a ser grande. Iglesia, les exhorto a que estén en la palabra. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Richard Baxter dijo las siguientes palabras: el camino al cielo no solo consiste en conocer, sino en obedecer los mandamientos de Cristo. Una vez lo dije así como que, no a chiste, pero en verdad, no es que no sepamos de Éxodo, de Génesis, Apocalipsis, es cuánto de lo que conoces estás aplicando. Es como aquí uno ve en Nashville, estos vehículos todoterrenos grandotes, yo creo que nunca han visto el fango. Entonces, ¿para qué vas a andar en un vehículo que es para la montaña? Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que caminar con la palabra del Señor. Por lo tanto, un discípulo de Cristo, como hemos comenzado a ver, es obediente a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados, hemos sido dados la fe para poder responder al Evangelio. Pero nos ha dado la fe que no teníamos, tenemos vida, estábamos muertos. Entonces, Él es nuestro Señor, sobre todo, y es el que nos salvó. Si usted está en una embarcación pequeña, está con 2 o 3 amigos, y he dicho este ejemplo, y la embarcación está en el medio del mar y está lejos de la orilla, de cualquier orilla, no ven ni la orilla porque se entretuvieron y siguieron, de repente el mar se puso un poco bravo. Tu embarcación se quebró, no tienes salvavidas, estás ahí tratando de nadar y agua en la boca, agua en la nariz, agua en la boca, agua en la nariz. De repente viene o un barquito o un helicópterito y te recoge. ¿Cómo vas a vivir agradecido a esa persona? No creo que lo olvides nunca. ¿Verdad que no? Y vas a buscarlo bastante porque vas a decir, tú no entiendes lo agradecido que estoy a usted de que usted me salvó la vida. Yo tengo mi familia en casa y usted me salvó la vida. Y tú estás en Cristo, Cristo te salvó tu vida.
¿Y cómo le decimos gracias? Obedeciendo su palabra. En el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Es importante ver que el énfasis de lo que está hablando Jesús aquí no se encuentra en el comer de la carne, sino en la fuente de donde proviene la vida espiritual. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La obra de Jesús al dar su vida en la cruz estaría incompleta sin la obra del Espíritu Santo en la persona. Hubiese sido un sacrificio y más nada. Pero Cristo dio su vida en la cruz, el único pago suficiente por nuestros pecados. Y Dios, a través del Espíritu Santo, obra en la persona para poderlo despertar. Ustedes han visto las máquinas que están en los lugares, por ahí en los lugares para que les den el choque eléctrico, ¿verdad? Yo le digo honestamente, y creo que lo he dicho antes, no he visto una persona que él mismo haga así y se sobreviva. ¿No? Entonces la obra del Espíritu es importante. Eso significa que el sacrificio de Jesús en la cruz, como dijimos, es el único pago aceptable por los pecados. Sin embargo, la obra de regeneración y salvación de las personas está realizada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. Todas las partes están envueltas. Miremos el versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra espíritu en el griego es la palabra pneuma. En griego significa viento o aliento. En el hebreo es la palabra ruach. Ese viento o aliento del Señor es el que imparte la vida a todo aquel que está espiritualmente muerto. El Espíritu viene y se respira y nos da la nueva vida, lo que nos recuerda la historia del valle de los huesos secos, cuando el profeta Ezequiel tiene la visión y el pueblo de Dios está todo muerto espiritualmente y seco. Miren lo que dice Ezequiel 37 del 4 al 6. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Nadie se da vida así solo. Dios otorga la vida a todo aquel por medio de la predicación de su palabra, utilizando el Espíritu Santo, y todo esto gracias a la obra de Cristo en la cruz, que es el único pago aceptable a Dios por nuestros pecados. Una obra trinitaria, no la del llanero solitario. Entonces escuchen bien esto, solamente Dios puede dar vida a través del soplo de su Espíritu. El ruach, me gusta como suena en hebreo. A cualquier pecador que está espiritualmente muerto. Jesús le comunica a los discípulos que Él es el enviado de Dios, y es por eso que en Él se encuentra la vida que perdura y que no se termina, que llega hasta toda la eternidad. Y esta vida no se obtiene comiendo pan ni tomando la sangre, sino a través de la fe en las palabras de Dios, en las palabras que Cristo le decía a estos discípulos y ellos no le creían. Hermano, y si somos honestos, de 10 palabras de Jesús quizás le entendemos y le decimos te creo 3, porque andamos dudando. ¿Cómo lo hacemos? Porque andamos en duda, hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, por ejemplo, todos tenemos un teléfono. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí usamos un 5% de la capacidad de nuestros teléfonos. Otra persona de estos más hábiles le sacan cosas que dicen, mi teléfono hace eso. La vida cristiana muchas veces la estamos viviendo así. Leemos los versos que nos gustan, no pasamos por todo. Estamos haciendo un cortocircuito de lo que Dios puede hacer. Tenemos que entender la historia completa de Génesis, Apocalipsis, saber por qué es que hubieron jueces primero, por qué fue que el primer rey fue elegido por el hombre, el segundo rey fue dado por Dios, y ver toda la historia de Dios a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una sola historia, hermanos. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no la leemos y no le hacemos obediencia o caso a la palabra de Dios? Hermano, mi deseo es que todos ustedes se enamoren de la palabra de Dios. Que sea Cristo el que va a dirigir tus decisiones. Que sea Cristo el que va a dictar la forma en que tú llevas tu hogar.
que va a ser Cristo el que va a llevar la batuta, como decimos en Puerto Rico, en todas tus cosas. Porque si somos cristianos, vivimos para Cristo. Entonces hay dos pasajes bíblicos que nos ofrecen aún más claridad y énfasis en esto. Si volvemos a Juan 1:4, él dice, en él, o sea, en Cristo estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Hermanos, ¿y qué hace la luz? Ilumina, hablé palabra que no estoy, ilumina. Juan 3:34 también dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Ese es Cristo. Pues Él da el Espíritu sin medida. Como punto práctico, hermano, entendamos que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. El Espíritu de Dios está en Cristo, y por medio de sus palabras el Espíritu de Dios obra en la vida de todo cristiano. Él es nuestro paracletos, Él nos guía, Él nos lleva, y a veces yo me sorprendo como hermanos y hermanas en la fe, y uno mismo a veces toma decisiones o hace cosas sin consultar la palabra y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 64 vemos la omnisciencia de nuestro Señor, porque Él dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Sabemos que era Judas. Le dice diabolos, el mentiroso, el diablo. Podemos ver fácilmente aquí, ver la incredulidad de las personas, de estos discípulos, a las palabras de Jesús. Esta verdad era difícil para creer, que sangre, comerse el pan de Él, el cuerpo. Pero es que estaban endurecidos, estaban espiritualmente ciegos. Por lo que Jesús les recuerda de la soberanía de Dios en la salvación. Mire lo que dice aquí en el versículo 65. Jesús les dice, también decía, por eso les he dicho que nadie en el griego significa nadie, que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido ¿quién? Vamos a hacer como si fuera una clase. ¿Qué podemos entender con eso? Si nadie puede venir a Cristo si el Padre no se los da, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es el agente en la salvación? ¿Quién es el que busca a los que tienen que ser salvos? ¿Correcto? Estamos claros. Entonces, Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No solamente sabemos que yo estoy salvo, no es por nada bueno que hice, porque mi récord criminal estaba feo. Él me salvó por medio de la gracia, me dio la fe que yo no poseía, me revivió, y vemos en el versículo 37 que en Cristo tenemos seguridad de salvación. No hay nada de qué preocuparse. Después el versículo 44 en el mismo capítulo 6 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y después dice, yo lo resucitaré al final. ¿Se acuerdan que lo leímos hace 2 semanas? El pueblo de Dios ha podido obtener la salvación gracias a la misericordia y gracia de Dios. Sin que Dios lo desee, ninguna persona puede alcanzar la salvación. Por eso es que hay que orar por todo el mundo. Dios puede salvar a quien sea, y como no sabemos a quién, le predicamos el evangelio a todo el mundo y creemos en que Él va a salvar a cualquiera. Aunque se vean de una forma, dice, yo no creo que este se salve. Sí, Dios puede, Dios puede. Pero iglesia, qué regocijo es saber que Dios nos ha provisto ojos para ver nuestra maldad y pecado, y al mismo tiempo nos ha dado la fe para creer en la verdad de Cristo y en la salvación que encontramos en Él. Por medio de ese Espíritu tenemos vida. Por medio de ese Espíritu continuamos buscando y entendiendo de su palabra. Ahora, en el mismo aliento de aire, quiero dirigirme a aquellos que quizás están contemplando el cristianismo, o lo han escuchado, pero tú sabes muy dentro de ti, deep inside of you, that you're not a believer. Sabes muy bien que no eres un cristiano, ni eres un creyente. Estás posiblemente reflexionando sobre tu propia fe. Es posible que escuches la palabra evangelio y salvación y aún no tengas claridad, y está bien. Mira, el evangelio son las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo, que vino desde el cielo. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó. Él fue a la cruz del Calvario siendo inocente, dio su vida, murió, fue enterrado, y al tercer día, según las Escrituras, Él
venciendo la tumba, la muerte y el pecado. Y la palabra dice que todo aquel que se arrepiente, quiere decir que cambias de dirección. Si estabas yendo tu vida hacia allá, arrepentirte es que tú vas entonces ahora a ir hacia acá. Y tú dices, yo creo esta verdad. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que comienzan con malas noticias, porque tienes que reconocer que eres un pecador y tienes que arrepentirte. Romanos 3:10 dice que no hay bueno ni siquiera uno, ni tan solo uno que haga el bien. Joven o adulto en este salón, los discípulos que seguían a Jesús lo buscaban por más pan, por lo que podían conseguir de él. Lo buscaban por conveniencia y no por convicción. ¿Buscamos a Cristo por convicción? Queremos conocer de Cristo por convicción. Hermano, no hay mejor gozo que estar sin dinero y con Cristo. Ahorita mismo, alrededor del mundo, hay muchos hermanos en la fe que están en un hospital viendo a un hijo que está enfermito, chiquito, y ellos están confiando en el Señor. Quizás en la habitación del lado hay una pareja en la misma situación y están sin Cristo y se están volviendo locos. Para ambos el dolor es inmenso, pero Cristo es el único que nos puede llevar a caminar situaciones que no podemos. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Si no confiamos en Él, estamos perdidos. Y confiar en Él es confiar en todo. Sus palabras son sí y amén en Cristo Jesús. Jesús llevó tus pecados en esa cruz. Ese pecado, quizás a lo que me refiero, a los que no están en Cristo, tan dudosos, ese pecado, como dije al principio, el cual ustedes saben que lo tienen y que todavía sigues practicándolo, ese lo puedes traer al Señor hoy y Él te lo perdona y sales de aquí libre. Segunda de Corintios 5:21 nos recuerda: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios. Quiero que me escuchen bien. Aquellos que están quizás entre mojado y seco, no te aferres a una fe prestada de tu familia o de amigos y creas que eso es suficiente. Imagina que Dios está enfrente de ti en este momento y te pregunta, ponga su nombre y dice, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Este es un momento crucial para reflexionar sobre tu verdadera relación con Cristo. Les quiero compartir una cosa. Si la respuesta de alguno es porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, o quizás piensas que no eres tan malo, déjame decirte que las puertas del cielo no estarán abiertas. Las llaves del reino de Dios se encuentran en Jesús y solamente a través de la fe en la obra perfecta en la cruz podemos acceder a Él. Si Dios está de frente a ti y te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo, Juan? Yo en verdad te digo que yo no sé por qué tú me dejarías entrar, pero yo sé que yo vine a Cristo con toda la fe que tú me depositaste y es así de chiquita, pero yo creo en que Cristo murió por mí. Yo en realidad lo creo. Venga. Son las palabras que tenemos que tener. Hermanos, todos tenemos un carácter fuerte, hasta los más tranquilos. En los momentos que queremos actuar de una forma irreverente, si estás en Cristo, recuérdate de ese precioso regalo de la fe que Él te ha dado. Y créeme que vas a frenar, pones la emergencia, bajas las ventanas, te tomas agua, espera que pase el tráfico de las emociones y sigues manejando. Porque tú quieres honrar a Dios y ser obediente a Él. Thomas Goodwin dijo lo siguiente: la necesidad de la salvación está arraigada en nuestro estado caído. Sin Cristo no podemos esperar redención. ¿A quién iremos? Palabras del Señor pueden ser fuertes, pero edifican. Y las necesitamos. Entonces,
Ahora de los versículos 66 al 69, vamos a ver cómo los discípulos no pueden creer lo que Jesús ha dicho. Sus palabras se han convertido en un tropiezo, porque mire cómo les pasa ahora en el versículo 66. Como resultado de esto, volvemos a muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nuevamente nos encontramos con la palabra muchos. Ya viene la segunda vez. Primero fueron en el versículo 60. Por eso muchos de tus discípulos, cuando ellos dijeron, dura esta declaración. O sea que muchos de ellos, de los que lo estaban siguiendo, buscando pan o lo que fuera, dijeron: no, espérate, esto está duro. Es como comer chicharrón sin agua, o sea, eso no hay quien lo baje. Ellos estaban ofendidos con las palabras de Jesús en la sinagoga. Él les está enseñando y ellos están molestos con él. ¿Cómo él puede estar enseñando esto? Hay un predicador que me gusta, Paul Washer, que él dice que el problema que hay en la iglesia local hoy en día es que nadie quiere apedrear al pastor. Ellos están buscando motivación. ¿Cómo es motivador? Ay, qué lindo. Mire, yo no vengo a ofender, pero si la palabra te ofendió, I'm sorry. Las palabras del Señor son a veces difíciles, pero son lo que necesitamos. Nadie saludable va a ir a coger quimioterapia al Vanderbilt. Pero aquellos que saben que la necesitan para poder extender su vida o curar se van y se inyectan ese veneno. Las palabras del Señor las necesitamos, aunque no las queremos. Esta verdad la necesitamos, hermanos. A pesar de que Jesús les ha hablado con más detalle a todos ellos, esos mismos muchos han decidido: mira, bueno, ya este hombre me dio esas palabras que no me gustan, ya yo no estoy de acuerdo con Cristo, así que yo empaco mi lonchera, me llevo mi jugo de naranja, que aquí no me ha pasado más nada, no me está dando nada, yo me voy. Eso pasa en muchos lugares hoy en día, en trabajos, pasa en amistades, pasa en matrimonios, pasa en iglesias. Si no me dan lo que yo quiero, me voy. Estos discípulos estaban en su propia misión solitaria, estaban como el llanero solitario, como el zorro, andaban solitos con su espada. Esa no es la forma de vivir una vida de un discípulo. Un discípulo está en la iglesia y está junto con los que están con ellos, sean 5, sean 10, sean 1000. La iglesia es el grupo de los que han sido llamados por Dios para la salvación. Y ya vemos, somos como una caja de crayolas, marrón, naranja, rosita, azul, verde, están de todos. No puedes pintar todo con el crayón marrón, pero te va a hacer falta el crayón marrón. No todo puedes usar el color negro, pero vaya, te va a hacer falta el crayón negro. Todos nosotros tenemos algo diferente, todos nosotros tenemos algo que puede irritar al vecino, pero todos tenemos algo que aportar a la iglesia de Jesucristo. Ya no querían andar más con él. Eso es triste cuando uno lo lee. ¿Dónde está? ¿Qué me entra triste escuchar eso? Pero no sorprendente. Muchos de sus discípulos se apartaron y andaban con él. No, Cristo no, y aquí nos vamos a ir. Ellos seguían a Cristo seguramente desde el estanque. Vieron que él sanó a aquel hombre que estaba allí, que le cargó su mat. Vámonos, lo verían en eso. Alimentar a, bueno, eran 5,000, más las mujeres y los niños. Digamos que los conservativos dicen entre 20 y 25,000, vamos a decir 20,000 personas. 5 panes y 2 peces para 20,000 y sobraron 12 cestas para los discípulos. Only God. Entonces ellos estaban siguiendo a Jesús por lo que podían tener. Al final del día somos bien selfish. Can somebody help me? Selfish. Ajá. Somos egoístas. Porque si no lo tengo a mi forma, me fui. Todos hemos estado ahí. Y algunos estamos ahí, no sé. Pero cuando no me dan el jugo como me gusta, no se lo compro más a él.
me voy al siguiente puesto. Y allá cuando me den la chuleta que no me gusta, pues voy y la busco a otro lado. Y vas a pasar la vida corriendo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿es esa la razón y motivo por la que quizás buscamos a Jesús? Por lo que podamos recibir de Él. Lo más valioso que vamos a recibir de Cristo es Cristo. No hay nada más valioso que Cristo. Si estamos en el Señor, hemos recibido el mejor regalo del mundo. De ahí en adelante no estamos garantizados nada, y lo que venga es una bendición. Unas veces pensamos que Jesús es un talismán que traerá buena suerte o riquezas. Ay, que este es mi año, que me irá mejor. Digo, no está mal si tú trabajas y el Señor bendice el fruto de tus manos. Ojalá que tengas 3 Home Depots tuyos. Pero no piense que porque vas a la iglesia vas a ser bendecido con dinero. Vamos a la iglesia a ser edificados en su palabra. Y la mejor riqueza del mundo la tenemos en Cristo, que es la eternidad en los cielos. Iglesia, te animo a que permanezcas firme en Cristo Jesús, estudiando las Escrituras para que sean ellas la roca en la que se sostienes cuando haya tempestad. La roca que te sostienes cuando tengas diferencias en tu matrimonio, con tus hijos. Hermano, todos tenemos situaciones que nos pueden causar gravedad. Nuestros hijos hacen cosas que no nos parecen, pero Dios nos enseña tanto. Y no me gusta dar ejemplos de mí, pero mi hijo hace algunas cosas en su vida que yo no estoy de acuerdo. Y yo podía ser un poco más fuerte con él. Pero la palabra me ha enseñado a amarlo, aunque yo no estoy de acuerdo con él. Y ahora que lo vi, el amor de Cristo puede más que tu propia fuerza de voluntad. Yo vi como yo le di el amor de Cristo a mi hijo, pero porque quería dárselo de verdad, pero de todo corazón. Y yo vi como él actuó diferente. Traigamos a Cristo a todo. Only He. Solamente Él y sus palabras, hermanos. Entonces, quizás te preguntan, entonces, ¿qué manera ser un mejor discípulo? Me alegra que me hayas preguntado. Porque un fiel seguidor de Jesús le seguirá aunque las palabras lo confronten. A mí, cada vez estamos estudiando. Yo estoy en la casa estudiando no solamente para devocionar, pero para el mensaje. Y a veces la palabra es como que un símbolo de pare. Deténgase, y es fuerte. Pero lo rico que es cuando la palabra te trabaja y te lleva al final. Y cuando te paras aquí ya has sido zarandeado por la palabra, estás golpeado, tienes así los moretones de haberlo atallado, pero al final del día tú dices, Señor, tú te llevas toda la gloria. Entonces, un fiel discípulo de Cristo, como dijimos, es obediente a sus palabras y a sus mandatos. Un fiel seguidor de Cristo no busca la vida carnal ni la apoya. No permite que sus hijos que todavía usted mantiene vivan en carnalidad. No permites que tus amigos hagan carnalidad al lado tuyo porque tú no apoyas eso. Respetuosamente les habla y usted sigue su camino. Un fiel discípulo de Cristo huye de cualquier situación que lo pueda hacer tropezar. Sea enojo o sea cualquier cosa de la que podamos tener imaginación. Un fiel seguidor de Cristo desea la santidad y huye y detesta el pecado. Un fiel discípulo de Cristo no promueve ni es partícipe de cuentos y cosas que puedan ser divisivas en familias, amigos y mucho menos en la iglesia. Un fiel discípulo de Cristo camina en la luz. En simples palabras, un fiel discípulo de Cristo obedece las siguientes palabras en 1 de Juan 2, del 15 al 17, cuando dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a veces pensamos amar el mundo que te gusta ir a tomar o no. Estamos hablando también manejar las situaciones como las maneja el mundo. ¿Cómo manejas tus diferencias entre amistades y personas? Igual que en el mundo, estás buscando las formas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahora el versículo 67 al 69, los discípulos van a ser confrontados. Porque dice, entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse?
Los falsos discípulos dijeron, no, nos vamos. Y esto él les dice a los otros, mira, si ustedes quieren también, pues dale pues, ahí está la puerta. Si quieren una botella de agua para el camino, me dejan saber. Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces discípulos fueron confrontados por Jesús. Recordemos también que él sabe que Judas lo va a traicionar. Un falso discípulo que lo traicionó, que caminó con él. Lo que nos deja saber que dentro de las ovejas siempre hay cabras. Pedro no tiene temor. Pedrito es el que rápidamente contesta. Él le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, yo quiero que reflexionemos en eso. ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas cuando estás sin esperanza? ¿A quién tú vas en la mañana o en la tarde para hablar cómo te sientes y escuchar de él? ¿A quién tú vas para buscar dirección? ¿A tu mejor amigo? ¿O a la palabra? ¿O a la iglesia? Estas palabras de Pedro nos señalan la importancia de la exclusividad de Cristo como el agente de la salvación. ¿A quién iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? No hay nadie que pueda proveer la salvación sino la fe en Jesús y su obra en la cruz, y no las obras de nadie, solo Cristo, hermano. Solamente Cristo, Cristo. Iglesia, qué bendición es saber que nuestra salvación depende únicamente de Cristo Jesús y nada más. En Él hemos obtenido la vida eterna que no teníamos. Y esto nos abre una gran ventana al Evangelio del conocimiento que nos dice que la salvación es solamente por la fe en Cristo. Porque creemos sus palabras, hermanos. Thomas Watson dijo lo siguiente: la fe no se encuentra en las obras, sino únicamente en la fe en Cristo, el cual es nuestro único. Quizás Pedro y los discípulos no entendieron la totalidad de la declaración de Pedro acaba de hacer. Sin embargo, esta declaración es el sonido de un corazón que ha visto quién es Jesús y en quién ha puesto su fe. Oh, mis queridos amigos, no hay nada más cierto que saber que Jesús es el Santo de Dios, que vino y nos salvó, brindándonos la fe para responder a este maravilloso evangelio que salvó a personas miserables como nosotros. Para aquellos que, como les hablé primero, que están contemplando el cristianismo y su fe, sepan que Jesús continúa salvando a aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Solo en Cristo se consiguen las palabras de vida eterna. Solo en Cristo está la vida eterna. Luego el versículo 70 al 71, me gusta cómo Jesús les responde y les dice, porque sí, les están hablando todas estas palabras y no, pero si es que tú eres el que, como dice aquí, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, pero también Jesús les deja saber, no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. No piense que tú eres el que viniste a mí. Yo fui el que fui a ustedes. Está diciendo, tengan humildad. Yo los busqué a ustedes. No se crean que son mejores que los otros discípulos que se fueron a correr. Ustedes no están tan lejos de esto. A pesar de la confesión de Pedro, él les recuerda que, mira, yo fui el que los escogí a ustedes. Resaltando así la realidad que no son discípulos porque lo desearían, sino porque Cristo los eligió para estar con Él. De igual manera, todo cristiano tiene la bendición de estar en Cristo porque Dios nos llamó y nos sacó de la oscuridad en que nos encontrábamos. ¿No es eso fascinante? Que estamos en la luz gracias a Cristo. Hemos sido salvados de la destrucción eterna en el infierno gracias a la misericordia, gracias de Dios. Y eso debe ser motivo de alegría para todos. Richard Baxter dijo, es el amor de Dios el que nos elige y no nuestras obras, para que la gloria sea completamente suya. Bendito sea Dios. Entonces, en respuesta a eso, nos preguntamos, ¿cómo estos versos nos pueden ayudar a hoy en la tarde, mañana, el martes y demás?
Habiendo escuchado la narración del apóstol Juan acerca del encuentro con los discípulos, pudimos aprender varias cosas. Primeramente, sabemos que hay declaraciones de parte de Jesús en la Biblia que son duras de escuchar. Sin embargo, todo cristiano las atesora porque reconoce que Jesús disciplina a aquellos a quien Él ama. Y sabemos que las palabras de Jesús, aunque sean duras, son ciertas y son sí y amén en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanitos, recuerda que en momentos difíciles en tu vida, cuando estás así encajonado, que no sabes para dónde ir, no te olvides que tu vida está segura en Cristo si estás en Él. Todo ha sido por la fe, no por obra que usted o yo hubiéramos podido hacer. Finalmente, obedece lo que la palabra de Dios exhorta y encomienda. El no obedecer la palabra de Dios en lo que ya conoce es desobediencia y rebelión hacia Dios. Seamos obedientes a su palabra. En el día de hoy, en esta semana, busquemos la manera de practicar el amor los unos con los otros. Conectémonos con alguien con quien no has tenido mucha conexión aquí de esta comunidad, principalmente primero. Obedece el mandamiento de Dios y amarnos los unos a los otros. A los que aún no están caminando día a día con Jesús, los exhorto a que contemplen lo que discutimos hoy. Y si no estás en Cristo, ven a Él. He's waiting. Él te está esperando. Confess your sins, confiesa tu pecado y ven a Cristo. Y en Él reencuentras el perdón de tus pecados y la vida eterna. Amén. Hermano, y como conclusión hoy, hemos podido ver cómo muchos discípulos de Jesús no lo seguían por convicción, sino por conveniencia, buscando lo que podían recibir de Él. Su incredulidad se hizo evidente y las declaraciones de Jesús lo llevaron a que se fueran. No seamos nosotros víctimas de eso. Nunca te alejes de Jesús. No permitas que prueba alguna te aleje de Jesús. No permitas que nada te aleje de Él. Y uno de los indicativos que podemos ver, estamos alejados, no es solamente que no hagas una cosa en la iglesia, no vayas, no. ¿Cómo está tu actitud y dependencia en el Hijo de Dios? Hermanos, si estamos en Cristo, tenemos la certeza de que el Señor nos guía por medio de su palabra. No seamos pilotos de nuestra vida, seamos pasajeros de la vida que Cristo nos dice que tenemos que vivir de cierta manera. Salgamos de la iglesia en este día con un sentir renovados, comprometidos a estar en la palabra de Dios y permitiendo que la Biblia moldee todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. Así podremos ser siervos fieles del Señor. Aun cuando las palabras que escuchemos sean fuertes, vamos a ser fieles siervos de Cristo. Creamos en esa verdad y confiamos en las palabras de vida de nuestro Señor Jesús. Hermano, y les quiero invitar a reflexionar a cómo estamos respondiendo a las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Cómo respondes a todo en tu vida por medio de la palabra de Dios? ¿Estás abierto a ser moldeado por su palabra? Piensa qué área de tu vida tú sabes muy bien. Y no es que tú digas, te lo dije, no. No señales a nadie. Ahí donde tú estás. Mira bien y piensa, yo tengo que ser moldeado por Dios en lo que tengas que traer al Señor, lo sabes tú. No tienes que decirle a nadie, solo a Dios. Surrender that before Him. ¿Cómo se llama? Ríndelo ante Él y deja que Él obre. Hermano, no seamos cristianos no joviales. Muchas veces guardamos, inferimos y pensamos que Dios y no me pasa y por qué no me pasó. Confía. Y sea la que sea el área que tienes que dejarle al Señor, dile, mire Señor, yo sé que yo he tratado numerosas veces de darte esto, pero yo necesito que tú me ayudes. Hermano, ¿qué pasa si a usted le quedan 4 semanas de vida? ¿No quiere vivirla feliz? O si hoy es tu último día, ¿no quieres que sea un día jovial? Si tienes algún enojo con tu pareja, con tus hijos, con el vecino, con alguien, dásela al Señor. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo, Cristo, les haré descansar.
Así que sea lo que sea que tienes, dile, Señor, necesito que obres en esta área de mí. Amén. Recordemos que aunque los tiempos sean difíciles y las enseñanzas a veces desafiantes, en Cristo siempre hay gracia y fortaleza. Salgamos hoy con la firme convicción de que en Cristo encontramos la vida que realmente importa. Vamos a orar. Y mientras yo oro, les invito a que ahí usted, en su interior, le dé al Señor cualquier cosa que usted tenga, ya sea de carácter, incredulidad, duda, no sé, lo que sea. Adicción a la televisión, comida, yo qué sé, lo que sea. Cualquier cosa que usted crea, por simple que le parezca, dásela al Señor. Amén. Señor, en esta tarde, Padre, Señor, escuchamos esta narración de Juan. Y Padre, vemos dos clases de discípulos. Señor, vemos a aquellos que simplemente no pueden creer la verdad tuya, Señor, y se van de tu lado. Padre, aquellos discípulos que simplemente te buscaban por lo que podían sacar. Señor, en esta tarde yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, en todo, Señor. Padre, tú conoces perfectamente a cada uno de los que nos encontramos aquí. Espíritu Santo, yo te pido que traigas a la mente de cada uno de los que nos encontramos en este salón qué es lo que ellos tienen que dejarte a ti hoy. Padre, que hoy sea el primer día que en realidad todos los que estamos aquí presentes vamos a vivir en obediencia a ti. Padre, que las áreas en las cuales estamos siendo irreverentes y desobedientes a ti, Señor, tú eres el que te va a llevar toda la gloria, porque nos vamos a someter a tu señorío. Padre, no podemos decir que tú eres nuestro Señor si queremos hacer las cosas de nuestra forma. Así que, Padre, yo te pido, cierne cada uno de los corazones aquí como harina. Padre, que todo el grumo de las cosas que no pertenecen en un cristiano sean cernidas y podamos desecharlas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos caminar en tono con tu palabra. Que sea tu Espíritu, Padre, el que da vida hoy. Padre, hay muchos aquí moribundos espiritualmente. Muchos que están pendientes más a las cosas de afuera en vez de las cosas tuyas, mi Dios. Así que, Señor, yo te pido, revive aquel corazón que está moribundo. Padre, trae esperanza en el que está desesperanzado. Señor, el gozo del Señor es lo que vive en nosotros y te damos toda la gloria a ti, Señor. Aleluya sea el nombre de Cristo. Señor, en esta hora yo te pido que donde quiera que haya nudos de discordia, Padre, seas tú el que los vas a soltar. Padre, en donde quiera que haya un vacío, que seas tú y tu palabra el que lo va a llenar. Padre, yo estoy comprometido a predicar a Cristo y a este crucificado, porque Él es el único, Padre, que puede ser de solución para cualquiera que escuche esta verdad, para el griego y para el judío. Así que, Señor, en esta hora yo te pido que tú, Padre, yo sé que estás obrando en el día de hoy en cada corazón y en cada mente. Padre, estamos regocijados y alegres de que Cristo está en el trono. Estamos en victoria. Y Padre, pedimos por todos nuestros seres queridos y familiares, Señor, que no están caminando contigo. Señor, sabemos que tú escucharás nuestras oraciones y nuestros seres queridos serán salvos. Danos la gracia y el amor para poder compartir tu verdad, tal como está en las Escrituras, para que tú puedas obrar en esos seres queridos y personas que trabajamos con ellos y demás, para que seas tú el que los salva. Señor, edifica esta iglesia en la roca de tu palabra. Continúa, Señor, construyéndonos a cada uno de nosotros, Padre. Tu palabra es fiel y nos recuerda que sobre esta roca, la verdad de tus Escrituras y de Cristo, quien es Cristo, se está construyendo la iglesia.
Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén.